Hola, queridos complementos. Estamos aquí, fíjense cómo son las coincidencias o las diosidencias. Este día 12 de diciembre, Día de las Lupitas. Día de las Lupitas, y vamos a hablar de un tema hermoso. ¿Va? Entonces, bienvenidos a todos, feliz viernes. ¿Y cómo vienes hoy, amiga? Muy contenta, muy feliz de la invitada que tenemos el día de hoy. Y pues ya ansiosa por entrar porque es un tema muy extenso. Sí. Preséntanos Pues a Angie, por favor. Tenemos a Angie Díaz, ella es bióloga, es máster en reproducción humana asistida de la Universidad de Valencia, España, Instituto Valenciano de Fertilidad, IBI. Ella es especialista en técnicas de microinyección espermática y fertilización in vitro en IBI Madrid, certificada por el doctor Masa Kuwayama, después me corriges si lo dije mal, como entrenadora en técnicas de vitrificación y desvitrificación de óvulos, autora del libro hermoso, Soy bebé de laboratorio, profesora del Congreso Nacionales e Internacionales, estudiante del PEC Online, de la Red Latinoamericana de Producción Asistida y licenciada en Biología en la Universidad de Simón Bolívar, Valenzuela. Orgullosamente venezolana y una persona hermosa por fuera, pero mucho más hermosa por dentro. Bienvenida, Angie. Nos da un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Es un honor para mí poder estar con ustedes en este espacio tan bonito para platicar de este tema tan emocionante que es la embriología y bueno, ir poquito a poquito adentrándonos en ese mundo maravilloso de todas las preguntas que podamos ir resolviendo poco a poco. Excelente. Hacemos la aclaración que Angie está trabajando en su laboratorio, por eso la vemos toda vestida como debe de ser en un laboratorio. Me falta el cubrebocas, pero si no, no me iban a escuchar, entonces me lo quité para poder hablar más fluido. Muy bien. Perfecto. Y son todos estos requerimientos y bueno, un poquito empezando, el laboratorio tiene sus especificaciones muy claras y me encantaría que nos dijeras quién puede entrar en un laboratorio para fertilización asistida. Sí, pues este espacio representa un reto para la ciencia en la actualidad porque tenemos que igualar las condiciones al máximo posible que ocurre en un útero. Así como ven en este espacio, tenemos que ingresar con ciertas características que nos garantizan que no estamos afectando este entorno. Un laboratorio in vitro es 100% artificial y es más grande que el útero humano. Entonces, de los retos principales que tenemos es todo lo que ingresa. Entonces, ¿qué es lo que puede ingresar? Bueno, ingresar el humano que trabaja, pero sin componentes que afectan a los embriocitos, a los óvulos, que es todo lo que hemos creado, todo lo que el humano ha hecho de forma artificial. ¿Y qué es esto? Algo tan simple como los jabones que utilizamos para lavarnos, para bañarnos, las cremas, los maquillajes que podemos usar, los productos para el cabello, cualquier cosa que hayamos creado de forma artificial para hacer nuestro día a día más suave, más coquetos, más normal, digamos, es lo que tenemos que evitar ingresar en el laboratorio. Yo ahorita a lo mejor parezco quizás que con la cara recién lavada y es porque literal para poder entrar a este laboratorio es de la ducha al laboratorio, sin perfume, sin desodorante, sin nada artificial, porque todos estos compuestos lo que traen son unos elementos que se llaman compuestos orgánicos volátiles, que lo podemos encontrar desde que salimos de nuestra casa. Cualquier vehículo, cualquier producto tiene estos compuestos orgánicos volátiles. ¿Y qué es lo que hace? ¿Por qué son malos? Porque ocasionan una condición que es que las células, cualquiera que sea de nuestro cuerpo, se empiezan a oxidar. Me gusta explicarlo como el ejemplo de una manzana. Cuando mordemos una manzana,
que está intacta, nadie ha interferido en su integridad. En el momento que la mordemos o la picamos, ya todo lo que está en el ambiente empieza a oxidarla y se empieza a ver un cambio de color. La manzana es, por decir un ejemplo, ¿no? Pero es lo que mejor representa lo que le ocurre a nuestras células, que son más pequeñitas. Entonces, pensando en reproducción, pensando en óvulos y en gametos que no salen del cuerpo, nosotros tenemos que crear una infraestructura para poder garantizar de que no le estamos ocasionando este tipo de oxidación, que sí ocurre, pero no la vemos. Prácticamente tú estás dentro de un útero haciendo esta conexión para que se logre esta situación, yo podría decir, de intervención divina, porque aunque tú lo haces mecánicamente, pues de todas maneras supongo que hay óvulos donde no se realiza y donde no toca, y nada más es tu intervención para pues la mano de Dios esté ahí puesta, ¿no? Sí, los ovulitos ya una vez que salen en el quirófano, ellos no se pueden dar cuenta que están fuera, ¿no? Entonces crecen en unas plaquitas que es en agua. La verdad es que todo esto es en cositas transparentes que llevan unas gotitas, que es pura agua con comidita, me gusta decirle a mí, pero son medios de cultivos especiales para garantizar que son las condiciones lo más parecido al óvulo y que ellos crezcan y se desarrollen y todos sus procesos vitales se den igual a como si estuvieran, en este caso, en la trompa de falopio. Cuando salen los ovulitos, el primer encuentro es la trompa de falopio, que son alrededor de unos 3 milímetros, si lo pudiéramos medir. El diámetro serían 3 milímetros y eso es el contacto que tiene con el cuerpo. Pero ya en el laboratorio no estamos hablando de 3 milímetros, estamos hablando de un espacio que es un cuarto, que nosotros tenemos que igualar las condiciones de estas trompas de falopio en tamaño micro. Okay. Para que ocurra todo de forma mágica, digamos. Angie, y una vez extraídos los óvulos, ¿qué tanto tiempo pasa para que puedas hacer esta conexión con el espermatozoide? ¿Hay un tiempo límite? Sí, hay un tiempo límite porque tal cual el ejemplo de la manzana, que conforme va pasando el tiempo se va oxidando más, a pesar de que tengamos las condiciones lo más igual al ovulito, lo más igual a las condiciones naturales, los óvulos salen como con un reloj, que no lo podemos ver, pero tienen un reloj. Ellos saben en qué momento fueron ovulados y nosotros tenemos que tener el conocimiento de cuál es este reloj. Entonces, ¿cuántas horas pasan desde que los tenemos en este espacio a que lo unimos? Alrededor de 4 horas, en las cuales, en estas 4 horas, los óvulos completan su maduración y siguen interactuando, en este caso sería con el medio de cultivo, para que ocurra algo que nosotros lo llamamos como maduración ovular. Los ovulitos, cuando están listos para ser liberados, son como una celulita así y luego traen otra celulita arriba, que esa celulita arriba tiene la función principal de dividirse. Es una división que ocurre para que se diferencie lo que es una célula de la piel que trae 23 pares de cromosomas a una célula que se llama gameto, que va a incorporar unos cromosomas adicionales. Para que esta función ocurra, el óvulo debe dividirse y separar los cromosomas. El óvulo decide de los 23 cromosomas con cuáles se va a quedar y de una vez ya decide también si, por ejemplo, el caso de los ojos, si en esa división va a decidir, bueno, para el cromosoma que da origen a los ojos, agarro los de mamá o los de papá. Entonces, si decide agarrar los de mamá, entonces se queda con ese cromosoma, por intentar explicarlo más fácil, y el cromosoma de los ojos de papá lo manda a esta celulita que yo la conozco como cuerpo polar. Entonces, para que esto ocurra de forma correcta, pasan alrededor de unas horas en el laboratorio para que ocurra esta decisión que toma el óvulo de para cada cromosoma y para cada información genética va a agarrar información de mamá o papá. Y de esa manera, ya teniendo su conformación que es única, puede recibir ahora sí la otra carga genética que entregaría la contraparte, que en este caso es el espermatozoide. Pero debe ocurrir esta división para que pueda permitir el ingreso del espermatozoide. Por el contrario, los espermatozoides hacen esta misma función, pero 3 meses atrás. 3 meses atrás del día de la unión. Y en estos 3 meses atrás es muy peculiar
que el óvulo siempre es una sola celulita y dentro de esa celulita ocurre esta división, pero los espermatozoides de una célula salen 4 y cualquiera de estos 4 es el que puede finalmente ingresar al óvulo y es necesario que se dividan en 4 para que esta división cromosómica, ahora del lado del espermatozoide, ocurra de forma correcta, en donde también el espermatozoide decide de los cromosomas por ejemplo, igual ojos, si va a agarrar del componente masculino los ojos de su mamá o los ojos de su papá. Toma la decisión y entonces ahora sí tenemos información nueva no se puede repetir del espermatozoide que va a unirse ahora con el óvulo, cada uno con la carga genética que pudo heredar de las descendencias de ambas líneas de gametos. Qué impresionante. Tengo, sí, es tanta pregunta en mi cabeza. ¿Tú en el laboratorio puedes tener una decisión para el sexo del bebé o eso es totalmente aleatorio? Sí se puede y hay 2 maneras de hacerlo. Una, que es la que promovemos, que es la más exacta, que nos da una garantía del 99.9% del sexo deseado. Para poder tener esta respuesta con un porcentaje tan amplio, la única forma de hacerlo es al embrioncito que ya se formó, hacerle un procedimiento que lo conocemos como biopsia embrionaria, que es quitarle un pedazo al embrión y ese pedazo que le extraemos se puede hacer de las manos de un experto para que el pedazo de embrión que va a dar origen a una vida esté íntegro. ¿Okay? Porque sí, es como quitarle una cantidad de células alrededor de 6, 5 celulitas y estas 6, 5 celulitas se mandan a estudio diagnóstico genético y así es como podemos saber si ese embrión es niña o niño con un 99% de probabilidad. Eso es lo más certero. Pero pensando un poquito en la ciencia y en la parte un poquito más explícita, pensando en espermatozoides, los espermatozoides son los que le dan el sexo al embrión. Antes, en la antigüedad, se pensaba que era la mujer, en la época de los reyes, era así como que, imagínate, o sea, si la mujer no podía dar un hijo... Siempre la culpa de la mujer. Siempre la culpa de la mujer. Y resulta que cuando pudimos ver, ahora sí que el genoma completo, y pudimos entender al óvulo como célula y sus cromosomas, y al espermatozoide como célula y sus cromosomas, pues nos dimos cuenta que el óvulo siempre es niña. El óvulo siempre, su cromosoma sexual es X, siempre. Un humano ya nacido, si es niña es XX y si es varón es XY. Entonces, ¿quién otorga? O sea, la X la tenemos por default porque nos las da el óvulo, la X. Y la Y, quien la entrega es el espermatozoide. Entonces, cuando podemos ver el ADN y podemos comparar el tamaño del cromosoma X versus el tamaño del cromosoma Y, pensando si tenemos 2 espermatozoides. Ustedes imagínense que yo tengo 2 espermatozoides y uno es X y uno es Y. Si pudiera verle el ADN a estos espermatozoides, las niñas, es decir, el que porta el cromosoma X, teóricamente es un poquito más grande ese cromosoma que el cromosoma Y. Al ojo humano esto es imposible de verlo. Pero con herramientas moleculares en donde podemos pesar el ADN, sí podemos asegurarlo de que el cromosoma X es más pesado y más grande que el cromosoma Y. Entonces existe una técnica en la cual, partiendo de este principio, nosotros podemos favorecer tener en una muestra espermática más espermatozoides niña que espermatozoides niño. Solo que, pues, como son tan pequeñitos y la ciencia no es exacta, en este caso, si quisiéramos seleccionar el sexo del embrión vía solo espermatozoides, el porcentaje de éxito es 70%. Ok. Pero sí podemos diferenciar niñas versus niños y entregar los bebés del sexo que los papás deseen. Desde el punto de vista ético, no es lo mejor, porque en un escenario en donde se promueva mucho esta técnica, pudiera ocurrir, o sea, pensando en apocalipsis, que haya más proporción de un sexo versus del otro, y pues eso es un tema que nosotros por eso tenemos que hablar a los pacientes con todas las cartas sobre la mesa para que esta decisión del sexo de los embriones sea dentro de lo que la ética permite. Claro.
Ok, entonces, ¿sí hay consideraciones éticas en estos métodos, Angie? Sí, porque la ciencia está avanzando mucho, ya estamos muy Sí. cerca de un concepto que se llama bebé a la carta, que es que llegan los papás y dicen, bueno, yo quiero un bebé ojos azules, ojos verdes, ojos morados, cabello rizado. Ya se puede hacer ciertas escogencias de los pacientes, pero nosotros tenemos que verlo siempre desde el punto de vista de la ética, porque para nosotros en este momento es más importante activar toda la infraestructura de un laboratorio para corrección de enfermedades. Por ejemplo, que te llegue un paciente que en su familia tienen algún tema de diabetes, de hipertensión, enfermedades que se heredan. Ahí yo sí, bueno, no yo, digamos, la comunidad de embriólogos estamos a favor de bebés a la carta, pero pensando en enfermedades, no pensando en decisiones particulares sociales que también pueden interferir pues en la proporción que pueda tener una población creada, digamos, diseñada a la carta. Y cualquier situación cardíaca y esto sí, Sí. sí se puede. Ahora, hablando de estos embrioncitos, cuando ustedes ya hacen esta unión, ¿cuánto tiempo tardan en implantarlo en la madre? O si la decisión es congelarlos, ¿cuánto tiempo puede pasar un óvulo o un embrión congelado? Ok, bueno, esta pregunta es muy interesante. Si lo pensamos como óvulos, los óvulos pueden estar congelados por tiempo indefinido en un material que se llama nitrógeno líquido y se congelarían el mismo día que son extraídos del cuerpo para que se sigan llamando óvulos. Recordemos que traen un reloj. Si nosotros los congeláramos al día siguiente que fueron extraídos, ya no serían viables. ¿Okay? Quizás para estudios científicos, para experimentos sí, pero no para uso de que se conviertan en un futuro en embrioncitos. ¿Por qué? Porque si nos vamos al día siguiente, ya estarían como la manzana, tal cual, una manzana que tú dejes mordida, hasta el día siguiente, así estaría un ovulito. Entonces, si son óvulos, el mismo día se congelarían. Si este ovulito se une con el espermatozoide, ese día se llama cigoto. En la actualidad no congelamos cigotos, sino congelamos embrioncitos que ya han estado con nosotros alrededor de 7 días en cultivo embrionario. Un embrión pasa de día 0, le decimos nosotros, al día que es extraído los ovulitos. Al día siguiente podemos ver fecundación. Ese es el día 1 de los embrioncitos y ahí en fecundación nosotros podemos ver el núcleo materno y el núcleo paterno y eso es lo que le otorga la característica de fecundado. En ese estadio, que sería día 1, no es recomendable congelar embrioncitos porque todavía no podemos determinar calidad embrionaria. Entonces pasan todavía otras 24 horas, ya estarían en día 2. En día 2 estos embriones ya tienen 4 células de cada una dentro de su caparazoncito. En ese día, que sería día 2, no se recomienda tampoco congelarlo porque apenas el embrioncito está comenzando su división y esto es interesante porque en día 2 cada célula sabe en qué día está. Entonces, el día en el cual se recomienda congelarlo es cuando estas células ya han tenido una cantidad de divisiones en la cual son más chiquititas y de esa manera resisten más a la congelación 5, 6 o 7 días post fecundación, que ya estamos hablando de un embrión que tiene más de 80 células. Cada célula se comporta exactamente igual a como si fuera óvulo cuando entra en contacto con estos compuestos que se llaman crioprotectores, y para poderlos congelar y poder dar la garantía de que pueden estar por tiempo indefinido, lo que nosotros tenemos que hacer es retirarle el 100% del agua que tiene la célula. Recordemos que un individuo completo en su cuerpo tiene aproximadamente 95% de agua y cada una de las células, ese es el porcentaje que tiene de agua, 95%. Pero si nosotros congelamos, podemos hacerlo en modo experimento, si congelamos un hielo, lo colocamos en el congelador, cuando este hielo llegue a 0 grados centígrados, va a formar unas estructuras como los copos de nieve, así. Entonces, si nosotros hacemos eso
con una célula que tiene el 95% del agua, no va a sobrevivir. Para lograrlo, utilizamos unos elementos que se llaman crioprotectores, que son capaces de, en 1 minuto, sacar todo el agua del embrión o del óvulo y incorporar este crioprotector, que es azúcar. Es un tipo de azúcar especial, que entonces, al congelarse, al entrar a 0 grados, ya la congelación es más como uniforme, como un círculo, ya no hace estructuras filosas que nos rompan estos tejidos, y ya una vez a partir de 0 grados pasa una congelación ultra rápida en segundos, de 0 grados a menos 196. ¡Wow! Tiene que ser una temperatura muy, muy baja para poder detener por completo las funciones celulares que tiene este ovulito, y solo así pudiera resistir por tiempo indefinido. En la actualidad, el tiempo reportado más amplio que han estado embriones, porque óvulos no han reportado en la literatura, pero embriones ha sido 30 años, y de hecho el año pasado se llevó a este récord Guinness un bebé, unos gemelos, que estuvieron 30 años congelados en nitrógeno líquido y sobrevivieron y nacieron. Entonces, la verdad es que pueden estar por tiempo indefinido, pero lo reportado en la literatura es esa cantidad de tiempo. 30 años. 30 años. O sea, unos embriones que hubieran tenido una generación completa atrás, nacen en una generación nueva. Este líquido que les extraen, que me supongo que es como una especie de deshidratación muy rápida, y lo que nos explicaste muy claramente, no lleva ninguna información, nada más es donde se están nutriendo todas estas células, ¿verdad? No implican nada. No implica nada, o sea, no lleva ADN ni nada, es 100% un proceso químico, y lo que hace es este intercambio de agua por crioprotectores, que son azúcares especiales que soportan estas temperaturas. Y no sé si dentro de todo lo que les he comentado se me ha salido la palabra vitrificación. No sé si la he mencionado, pero para que esto sea posible, la técnica, el nombre correcto es vitrificación, es decir, nosotros convertimos a los óvulos o embriones, los convertimos en vidrio. El vidrio, si ustedes lo tocan, yo acá tengo una mesa aquí de vidrio, si ustedes lo tocan, es sólido, pero en su definición es un líquido, y es el líquido más viscoso que existe. Entonces, partiendo de ese principio, lo agarramos para fertilidad, y así es como pueden estar los embriones congelados, porque son vidrios. Entonces, lo correcto sería vitrificación de embriones. Vitrificación de embriones es el término correcto, y eso es lo que le ocurre al embrión, se está convertido en vidrio. Ok, está en una vitrina. Angie, para un proceso de fertilización in vitro, ¿cuántos embriones se generan en un intento? Depende mucho de la paciente. Aquí nosotros, para poder responder a esta pregunta, lo hacemos siempre de forma personalizada, y es necesario hacer un primer estudio que nos da un panorama de cuántos va a salir por paciente. Entonces, este primer estudio se llama hormona antimülleriana. Es una hormona que nos dice la reserva de óvulos. Aquí voy a hacer como una explicación un poquito teórica, y es algo muy bonito. No sé si me han escuchado que nosotras mujeres estuvimos en el útero de nuestra mamá cuando nuestra mamá estaba en la pancita de nuestra abuela. Y esto es muy cierto. Sí, esto es muy cierto, porque cuando estamos embarazadas, en la semana 8 del embarazo es donde se forman los óvulos de la bebé mujer. Entonces, estos ovulitos, una mujer, por decir, de 30 años, sus óvulos tienen 30 años más los 9 meses que estuvo en la panza. Entonces, cuando les mencionaba sobre la hormona antimülleriana, al obtener este resultado, lo que nos dice es cuántos ovulitos nos quedan en el momento que nos hicimos el estudio. Cuando estamos en el útero, se forman alrededor de 7 millones de óvulos en el útero. En el momento del nacimiento, nacemos con 1 millón. O sea, en estos 9 meses de embarazo perdemos 6 millones de óvulos. ¿Y por qué se pierden? Porque ellos mismos se hacen como un escaneo, así, tuc, 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 a ver si están bien o no. Los que están mal ya se descartan antes de que nazca la bebé, y nacemos con 1 millón de ovulitos. Cuando llegamos a la pubertad, en lugar de tener 1 millón de ovulitos, tenemos alrededor de 300,000.
pero la pubertad de una mujer es aproximadamente a los 12, 13 o 15 años. Entonces, esos 15 años, lo que hizo el cuerpo antes de la primera menstruación es ese escaneo continuo de cuáles son los ovulitos que vienen bien, los que no se descartan. Y finalmente en esta primera menstruación tenemos 300.000. Entonces, cuando nos dan el valor de la reserva ovárica, este valor lo que nos dice es de los 100.000 que tenemos a nuestros 30, que es la edad aproximada que se está embarazando la población mundial, de los 100.000 que nos quedan, ¿cuántos se están preparando por cada ciclo menstrual? Entonces, este es un valor que va de 0 a 10, entendiéndose que mientras más cercano a 0 la reserva ovárica está disminuida, pero un valor normal es cuando nos da de 2 a 3. De 2 a 3 el resultado de la hormona antimülleriana. Entonces, una paciente que nos da 0 punto tantos, al hacer un procedimiento in vitro nos va a dar o 1 o 2 ovulitos. Las pacientes que están en ese rango de valores, en un resultado normal, serían pacientes que están por arriba de los 40 años, que nos dan este valor muy cercano a 0. Pero nos sorprendemos que hay mujeres que a sus 30 años tienen este valor y son mujeres que se les adelanta el proceso de menopausia y se enteran porque cuando están buscando bebé no lo están logrando y cuando obtenemos este resultado, pues resulta que ya el abordaje es un abordaje como si tuviera 40 años, a pesar que su edad biológica es 30 años. Entonces, depende mucho la cantidad de óvulos que podemos sacar, va a depender de la reserva ovárica de cada una, va a depender de la información de fertilidad hacia atrás. Vale mucho preguntar siempre a nuestras mamás, a nuestras abuelitas, ¿a qué edad te vino la menopausia? Porque todos pensamos que es a los 40, pero hay mujeres que ya desde los 30 ya dejaron de ver menstruación y pues son las que menos ovulitos sacan. Okay. Lo normal, una paciente que tiene este valor en 2 o 3 saca como 15 óvulos, como 15, 20 en el 2025. En 1990, los medicamentos y todos estos tratamientos eran mucho más fuertes y la verdad era como una competencia entre los embriólogos y los doctores y sacaban entre 60, 40, 50 ovulitos hace unos 20, 30 años. Pero mientras más medicamento le coloquemos a la paciente, puede tener diferentes riesgos. Entonces ya ahorita nos dedicamos a hacer medicina personalizada basada en este valor de la hormona antimülleriana para sacar los ovulitos que tienen que salir. No, nosotros le decimos hiperestimulación cuando damos más hormonas de las que se requiere. Tratamos de evitar la hiperestimulación y ya no apostamos por cantidad, sino por calidad ovocitaria. Ok. Y de estos embriones, Angie, que se generan, ¿qué sucede con los que no son utilizados? Aquí esta es una pregunta que a mí me encanta muchísimo porque, bueno, uno dice, estamos buscando un bebé, pero entonces imagínate el escenario que salieron 15 óvulos, ¿no? Yo le digo a las pacientes, cuando salen más de 15 óvulos, les digo, ¡ah! Ya te salió el kinder completo. Porque sí. Ahí sabrás si lo quieres. Exacto. Ahorita la verdad es que me gusta siempre hablar del pasado porque se aprende mucho del pasado. Claro. Ahorita tenemos la ventaja que como existen las técnicas de vitrificación, que es congelación de embriones, nosotros podemos congelar los embriones excedentes. Es decir, un ciclo de in vitro, el máximo de embriones que podemos entregarle a la paciente por transferencia embrionaria es un máximo de 2 embrioncitos. Si nosotros en el procedimiento sacamos 15 óvulos y tenemos 15 embriones y colocamos 2 para intentar embarazar, nos están sobrando 12 que en el 2025 estos 12 los congelamos. Pero hace 30 años no existía esta tecnología y les colocaban todos, hace tiempo. O les colocaban todos o les colocaban los mejores y antes era más común escuchar de mujeres que tenían 8 hijos, hasta 6, 9, hacen un solo embarazo. La mayoría de este tipo de casos fueron producto de procedimientos in vitro, de alguna de las técnicas, en donde por no descartar estos embriones que son viables para dar un embarazo, pues se los colocaban a las mujeres y lograban estos embarazos múltiples, que en la actualidad un embarazo múltiple es un riesgo. Claro. Entonces, es un riesgo tanto para mamá como para bebé, y ya lo que hacemos es que colocamos o transferimos los mejores embrioncitos
y los demás los congelamos para los hermanitos. Y pueden estar congelados hasta que los papás deseen utilizarlos. Okay. O que la persona decida donarlos. Sí, porque también pasa de que a lo mejor ya en el primer intento le colocamos 2 y se embarazó, en el mejor de los casos, y es un embarazo múltiple. Entonces ya ese escenario es muy difícil que los papás regresen por un hermanito. Entonces nos quedaría, en el ejemplo que estamos platicando, nos quedarían estos 2 embriones, que ahora viendo la edad reproductiva de la mujer, depende de en qué momento hicimos el procedimiento. Si lo hicimos a sus 35 años, todavía tiene sus 36, sus 37, sus 38, sus 39, yo diría hasta sus 45, como para transferirse estos embriones como a manera de hermanitos. Pero si ya definitivamente dicen, no, pues yo ya con este embarazo ya tengo, nosotros en el momento de la vitrificación, antes de congelar, les hacemos llegar unos consentimientos en donde ellos toman la decisión de qué va a ocurrir con los embriones excedentes. Ellos deciden. En primer lugar, nosotros como laboratorio tenemos que preguntarles a ellos, a ver, ¿qué pasa si fallecen ustedes, o sea, los papás? ¿Qué pasa si fallecen mientras tenemos sus embriones acá? Entonces ellos toman la decisión de quién sería el adulto responsable de todo lo que implica seguir manteniendo estos embriones allí. Y ellos también pudieran autorizar o no el uso de sus embriones póstumos. Y ahí es donde entra también mucha ética de, pues, no se le podemos colocar que sea a la hermana, a la tía, a la prima, o sea, no, los mismos pacientes deciden, en caso de que fallezcan, qué pasa con sus embriones. También deciden, en caso de que se separen o se divorcien, quién sería el padre responsable de estos embrioncitos, porque nosotros como embriólogos no podemos entregarle los embriones a uno o el otro. Ellos tienen que tomar su decisión. Y luego está la opción de que lo donen a la ciencia para investigación. Y eso es como lo que más promovemos los embriólogos, porque podemos aprender mucho de estos embrioncitos. Y la otra opción es descarte completo, que sería terminar como con el almacenamiento en el nitrógeno líquido. Son todas esas las opciones que les presentamos. También, si decidieran, que ese es el tema que nos aborda en este programa, el poder donar estos embriones para que otra pareja pudiera, ya sea que la mamá no tiene una calidad de óvulos buena o cualquier cosa, puedan donar estos embriones para una tercera mamá, ¿no? Una adopción embrionaria. Esta es la última opción que les ofrecemos, porque siempre buscamos como lograr el uso de las células en estos mismos pacientes. Los embriones que se donan a partir de que la mamá, la dueña biológica de estos embrioncitos, ya pasó su edad reproductiva. Ya estaríamos hablando de embriones cuya mamá tienen de 45 en adelante, 45, 50. Es decir, pueden ser embriones que depende del momento que fueron congelados, ya pueden estar ahí unos 10 años por lo menos. Y pasa que ideal que pues tengamos el contacto continuo, año con año, con cada una de las mamás de los embrioncitos, pero en la vida real pasa de que se olvidan, ¿no? O sea, o bueno, quizás no se olvidan, sino que no nos contactan y nos vamos acumulando en cada uno de los procedimientos, nos vamos acumulando de estos embrioncitos que en un inicio son embriones abandonados, pues porque sus padres biológicos no le dan seguimiento, y dentro de los documentos que firman los pacientes es el escenario en donde caerían como embriones abandonados. Entonces, en el caso donde los pacientes no hayan decidido por voluntad propia donación de los embriones para otras parejas, si pudiéramos por cláusulas de firmar, si pudiéramos tener embriones abandonados de más de 10 años o 15 años, que ya cuando están en ese escenario, nosotros como directores de laboratorio podemos decidir si los donamos para hacer experimentos científicos o si los donamos para parejas que pueden darse varios escenarios. Parejas que hicieron diferentes procedimientos in vitro y con sus gametos no pudieron lograr embarazo. Puede ser también parejas que de entrada ya es su decisión inicial adoptar embriones, o pueden ser parejas que hayamos intentado con óvulos donados y espermatozoides donados y que ni así logramos embarazo, y entonces
Para estos 3 casos nosotros podemos ofrecerles un catálogo a ciegas porque pues no podemos compartir los datos de los padres biológicos, es una donación completamente anónima. Quizás está mal cómo lo voy a explicar, pero sería la forma más fácil. Es como si fuera el papelito de Navidad, el de... La rifa. Ajá, como una rifa, ¿no? De que claro que nosotros los embriólogos sí sabemos qué embriones y de qué paciente y cuánto tiempo tiene allí, pero para efectos de los pacientes que están optando por adopción de estos embrioncitos, es como si sacaran una rifa en donde hasta después de lograr embarazo es que nosotros les diríamos cuántos años estuvieron sus embrioncitos. Esto también para evitar que se vuelva una moda en la cual lleguen pacientes y digan, bueno, yo quiero los embriones que tienen 35 años porque me quiero ganar el récord Guinness, ¿no? O sea, claro. Cada uno de los pasos, sí, para cada uno de los pasos hay confidencialidad y hay ética profesional para las decisiones que toman los pacientes cuando nos tocan la puerta de lograr un embarazo. Angie, ¿y esta situación de embriones abandonados es muy repetitiva? Sí, los primeros embriones que fueron congelados hace alrededor de 40 años. La primera bebé que nació a través de estas técnicas en la actualidad tiene 48 años, o sea, realmente está joven. Y en esa temporada no se congelaban embrioncitos. Entonces, pues es común porque antes se sacaban más óvulos de los de ahora, antes eran 40, 50 y pues sí, deben de seguir estando en los centros de reproducción más antiguos, ellos deben de tener una cantidad de embriones abandonados que supera miles, o sea, son más de miles de embriones por cada centro, que a nosotros nos representa como un problema desde el punto de vista técnico, porque no los podemos sacar del tanque. Tienen que estar allí hasta que aparezcan los papás o hasta que se cumplan la cantidad de años que por literatura nos autorizaría a nosotros sacarlos de allí. Entonces sí ocupan una cantidad de almacenamiento que representa un problema, y no solamente un problema, sino ¿qué hacemos con estos embrioncitos? O sea, no tenemos tantas parejas interesadas por adoptarlos y lo único que queda es seguirlos deteniendo en el tiempo hasta que podamos usarlo o por toda la eternidad. Prácticamente están como en un limbo, ¿no? Están suspendidos ahí esperando a que algo suceda. Esperemos que esta situación se pueda remediar de alguna manera. Pero en el tema que nos toca, ¿qué tan conveniente es para una pareja adoptar estos embriones, o sería más viable el que tomara, por ejemplo, si yo no puedo dar óvulos de la hermana o de algún familiar, ¿qué sería lo más viable? Lo más viable desde el punto de vista ético es optar por adopción embrionaria. ¿Por qué? Porque claro que en el momento que están buscando bebés, hay mucho altruismo en la familia si la pareja en cuestión lo externa, ¿no? Pasa mucho de que es un proceso que además se vive en soledad, pero en el caso en donde se lo compartan a la familia, en ese momento todos están felices, pero ahora pensemos en el bebé. Yo siempre le digo hacia los pacientes, vamos a pensar en el bebé, en donde para el bebé va a ser muy complicado en el momento de la conversación de su origen biológico. Sería muy complicado decirle, mira, vamos a poner el ejemplo de que la mamá que parió el bebé no es la mamá biológica en cuanto a gametos. Imagínate tener esta conversación con una persona adulta o no, porque esto se puede dar desde la niñez hasta el momento que los padres los deseen, que le compartan el origen biológico cuando está dentro de la misma familia. Es súper complicado porque tiene que ir de la mano con un componente psicológico para que lo puedan entender, para que puedan entender por qué se tomó esa decisión. Esto pensando que la familia no se peleó, pero si hubo algún conflicto familiar, lo primero que va a salir a la luz es que ese bebé es mío. Y cuando este bebé vaya a hacerse un estudio genético, va a darse cuenta de algo que quizás en el momento no se lo compartieron. Entonces, pensando en de dónde proviene la célula, el gameto donador, el escenario más ético es que sea bajo anonimato 100%. Ok. Sí, porque luego resulta que en vez de decirle eres igual que tu padre, es decirle eres igual que tu tío.
O hace poquito salió una noticia bueno, o sea, hay que verlo desde todas las caras de la moneda, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista de los pacientes, pues bueno, salió una noticia de unos pacientes que son 2 hombres que querían ser papás. Entonces, para que 2 hombres sean papás, necesitan un gameto femenino y un gameto masculino. Pero los 2 hombres pueden dar gametos masculinos. Entonces, allí ellos tienen la, digamos, dificultad o diferencia que tendrían que tomar la decisión de cuál de los 2 va a dar el gameto masculino. Entonces, lo que puede llegar a ocurrir, que yo no estoy tan a favor, es que, digamos, hombre 1 da la muestra de semen y hombre 2 le dice a la hermana que le dé los óvulos. Entonces, así, genéticamente, es de los 2. De los 2. Pero éticamente no, porque luego, una vez que se forma este embrión, ellos pudieran optar por embarazar a la hermana o por un útero subrogado, que es completamente biológicamente independiente, y entonces se colocaría este embrioncito en un útero subrogado que tiene genéticamente una parte de ambos papás. Entonces puede ocurrir este tipo de combinaciones, pero siempre hay que verlo no solamente desde el altruismo, que a veces es la primera capa, es, qué bonito, que pues la hermana le donó, no quedarnos en esa parte, sino ver ahora la parte ética y la parte biológica, ver si esto es posible realmente hacer esta combinación. Y ocurrió un caso, tal cual este que les estoy diciendo, en donde el útero subrogado fue la mamá de uno de ellos 2, o sea, la abuela del bebé fue la que se embarazó. Y se embarazó, era como una mezcla que yo digo, wow, es súper complicado de realizar. La información que este bebé va a tener, a final de cuentas, es la abuela, pero es la mamá. Pero es la mamá, pero es la tía la que dio los óvulos. Sí. Y pues nace finalmente de la abuela. Entonces, esos son casos que lo tenemos que llevar de la mano con la ética para que sea 100% correcto, digamos, o lo más natural posible y no hacer este tipo de inventos. Como se diera en la naturaleza. Angie, ¿hasta qué edad una mujer puede ser vientre subrogado? Depende a quién le preguntes. Todavía tratamos de ser conservadores y que sea dentro de la edad fértil de la mujer, que puede ser hasta los 45, 50 años, si está correctamente abordada desde el punto de vista ginecológico. Pero han salido casos, y nos enteramos por las noticias, pero hay casos que no llegan a las noticias, igual ocurren, de mujeres de 70 años, 75 fue la mujer más antigua que alcancé a escuchar que logró un embarazo por procedimientos in vitro, pero pues imagínate un embarazo a esa edad, ¿no? O sea, representa otros riesgos para otras profesiones que ya no sería in vitro, sino ginecólogos, obstetras, especialistas en embarazos de edad avanzada. Sí, mientras la paciente tenga útero y el útero responda a hormonas, puede lograr un embarazo. Ok, eso es desde la biología. Éticamente, pues bueno, no es lo más adecuado. Ni clínicamente tampoco, porque es un riesgo que afectamos a 2, no a 1, a 2. Y si es embarazo único, a 2, pero si es embarazo múltiple, pues son más vidas las que están bajo un cuidado un poquito más excesivo para lograr ese embarazo. A término, porque esta profesión no es solamente embarazar, sino lograr un embarazo a término de un bebé sano. Bueno, claro. Una persona de 60 y tantos, pues no, obviamente ya no va a darle los nutrientes al bebé. Exacto. Tiene que ser 100% asistido para estar seguros de que el proceso de estos 9 meses se da de forma correcta y pues no estamos impactando en la salud del bebé y de la mamá. Ok. Y yo tengo una duda, Angie. Yo me imagino que el congelar los óvulos, los embrioncitos, tiene un costo. Sí. En el caso de los embriones abandonados, ¿quién sigue pagando eso? La clínica. ¿Sí? La clínica asume ese costo y pues es lo que nos enfrentamos. Yo, por ejemplo, en este proyecto tenemos la suerte que lo estamos inaugurando esta semana y pues antes de la primera vitrificación nosotros tenemos que tomar la decisión de cómo evitamos ese escenario de embriones abandonados.
y pues es eso, o sea, parte desde antes de congelarlos para poder garantizar o no un mantenimiento a largo plazo de estos gametos congelados. Y en cuanto a costos para una persona que quisiera adoptar estos embrioncitos, eso por un lado, y por otro lado los costos aproximados para poder tener una fertilización asistida. Generalmente la adopción de embriones, el proceso de adoptarlos no tiene costo. Lo que sí tiene costo es el proceso de devolverlos a la vida, ¿no? O sea, el proceso de descongelarlos. Entonces no es como que nosotros podamos decir el embrión cuesta tanto, sino el proceso cuesta, el proceso de desvitrificación, que esa sería la técnica que tendríamos que hacer, desvitrificar y transferírselo a la paciente, tiene un costo aproximado en el mundo, digamos, entre $1,500, $2,000 aproximadamente, el poder colocárselos a su mamá. Aquí en este aproximado de monto está incluido la preparación que lleva el útero para poder recibir, para poder ser casita de estos embrioncitos y los medicamentos también, porque no es solamente hacer ultrasonidos y medir y así, sino preparar el útero para que tenga algo que nosotros llamamos ventana de implantación abierta. Ok. Esto es en caso de un embrión ya congelado y que lo desvitrifican para una paciente que decidiera adoptarlo. Sí. Que a final de cuentas va a ser como un vientre subrogado, nada más va a tener la información de dos padres biológicos y ella va a dar a luz, que muchas de las mujeres pues su gran deseo es sentir esta maternidad, ¿no? El proceso de maternar a estos embrioncitos se vive exactamente igual a que si biológicamente fueran suyos. Sí se vive una temporada como de, no digamos rechazo, sino como duelo, un duelo, viven de ese duelo, le decimos duelo genético, que es renunciar a lo que teóricamente pudieras heredarle a tu descendencia, pero la ciencia es hermosa, la biología es hermosa, y ya hemos podido determinar y demostrar que a pesar de que estos embrioncitos no tienen la información genética de la mamá, existe una ciencia que es nueva, todavía está relativamente en pañales, que se llama epigenética. Y la epigenética es una ciencia que, si se las pudiera explicar fácil, es como que una vez que tenemos la información genética, así como una cuerdita, no tengo aquí cuerdita, imagínense que esta es la información genética, así una cuerdita. Entonces, de esa no la podemos borrar, ¿no? Está ahí, es como tatuada. Pero la epigenética lo que hace es que le podamos poner, bueno, no lo hacemos nosotros, se hace solito, pero es como que si le ponen ahora así, algo arriba, como un pegoste. Que ese pegoste son una especie de interruptores que se pueden encender o apagar, por ejemplo. Vamos a hablar de que pudiera ser un tema fácil, la obesidad. Vamos a hablar de la obesidad. Suponiendo que los gametos, estos de los papás biológicos, ambos papás tengan esta enfermedad de obesidad y la mamá que finalmente va a dar a luz a estos bebés no tiene esta característica, entonces el tiempo que pasa el embrioncito dentro del útero pudiera ocurrir que el gen asociado a todas porque la enfermedad de la obesidad es multifactorial, pero pudiera ocurrir que apague o prenda interruptores en donde a lo mejor este bebé no va a salir con la predisposición de la obesidad que traían sus papás, porque ya estos 9 meses esa información se apagó porque se la apagó el útero. Esto, claro que sería otro episodio para poderlo ampliar. Sí, claro. Y la epigenética es un tema extensísimo. Es apasionante. Pero ahí sí podemos ver una vinculación mamá-bebé con el tema de la epigenética. Y Angie, si yo estuviera interesada en adoptar un embrión y que se me fuera implantado, que no es mi caso, mi reina, porque ya me excedí de la edad, pero bueno, pero la pregunta es, ¿puedo elegir? Yo ahorita me surgió, si yo estuviera en esa situación, ¿qué elegiría? Mismo tipo sanguíneo que yo. ¿Eso no puedo elegir? No, o sea, no me importan los ojos, los chinos, esto no me importa, pero mismo tipo sanguíneo sí.
No lo puede, o sea, pero a manera del gameto, que tenga tu mismo tipo de sangre, sí, eso sí. Y de hecho es parte de lo que nosotros tenemos que ver, porque pasa para casos donde la mujer, la que va a embarazarse, es O negativo. Si la mujer fuera O negativo y su embrión no es O negativo, nosotros tenemos que tener un abordaje específico para que ese embrioncito llegue a término. Entonces, eso sí se escoge. El tipo de sangre debe coincidir biológicamente con el de la mamá que va a embarazarse, porque podemos representarle un riesgo a ese embarazo. Claro, no, y después, ¿no? Ya que nazca, pues si 20 años después le tengo que donar un órgano, pues tengo más posibilidades. Más posibilidades, sí, completamente. Lo pensamos más como que el embarazo llegue a término, pero esa sería la consecuencia a largo plazo, que en el caso que se requiera una donación, pues va a haber ahí compatibilidad sanguínea. Pero en el momento que tomamos la decisión, es pensando en las pacientes que son O negativo, que aplicaría como una transfusión de sangre. O sea, una transfusión de sangre de un paciente O negativo no puede ser más que de su misma sangre. Pero al revés, sí. O sea, si eres O positivo, sí puedes recibir otro tipo de sangres, pero no puedes recibir, por ejemplo, A o B. Entonces, sí, es un tema que cuidamos porque es lo mismo a una transfusión. Claro. ¿Y cualquiera puede adoptar un embrión? O sea, no importa estatus, si estás casado, soltero, si eres heterosexual, ¿todo eso importa o no importa? Que en cuanto a ese tema, nosotros sí lo cuidamos muchísimo para que esté dentro de todo el tema legal. Ok, sí, igual que adoptas un niño, ¿podrías adoptar un embrión? Puedes adoptar un embrión y hay un proceso psicológico porque no necesitamos como que sea una mujer sola o un hombre solo, o sea, no es un criterio de inclusión o exclusión, sino que pasen los diferentes filtros que son menos, digamos, un poquito menos a los de un proceso de adopción de un bebé que ya nació, pero sí cuidamos toda la parte clínica, como mencionábamos, tipo de sangre, que estén bien desde todos los aspectos y sobre todo la parte psicológica. Eso es súper importante porque estamos hablando de un bebé que va a nacer, entonces no podemos entregarlo a alguien. ¿Cuál es para adoptar? Exactamente, entonces sí llevan un montón de filtros que van de la mano con la parte legal. En México no tenemos ley de reproducción asistida, pero eso no exime a que lo hagamos como las leyes internacionales. Ok, se apegan a la ley internacional. Sí. Como siempre, el tiempo se nos fue rapidísimo, es un tema extensísimo, muy interesante para nosotros los biodescodificadores. Es un tema que que estamos empezando a voltear a ver. Los grandes biodescodificadores están empezando a ver esta parte de la epigenética, de cómo se va a desarrollar y cómo esta información genética y lo que tú traes de tu transgeneracional, cómo se van combinando, pues ya no nada más lo de papá y mamá, sino ya ahorita puede ser implicado hasta 4 familias. Sí. Que si con 2 está un poco complicado, con 4 no te puedo explicar cómo, pero bueno, el dar vida, el traer seres humanos al mundo es siempre apasionante, es un trabajo hermoso el que tú haces y sobre todo darle la oportunidad a personas que quieren y desean tener un hijo para dar lo mejor de sí y tener un mundo mejor. Te agradezco muchísimo, infinitamente, que nos hayas dejado entrar a tu laboratorio. Fue una gran oportunidad y esperemos que esta experiencia... Miren, les muestro rapidito. Por favor, por favor. Esto es una incubadora. Aquí es donde crecen los bebés. Esto es el útero hecho máquina. Wow. Y acá, esto es donde los unimos. Aquí ponemos una célula de este lado y la otra célula del otro lado. Así es como se ve. Yo no todo lo que se me vino a la cabeza con esa máquina. Ay, y miren, les voy a mostrar rápido dónde se guardan por toda la eternidad. Se los muestro rapidísimo. Mientras les digo que pues súper agradecida con ustedes por esta oportunidad tan bonita. Luego pues podemos seguir platicando de toda la implicación de biodescodificación. Así se ven los tanques en donde se guardan por tiempo indefinido. Aquí hay hidrógeno líquido y pues pueden estar ahí sin necesidad de electricidad.
sin necesidad de nada más que nitrógeno, que además este es el elemento más abundante que se encuentra en el ambiente, el nitrógeno. Ok. Okay. No, después nos tendrías que explicar toda esa técnica y cómo se guardan, y me llamó la atención, no necesitas electricidad, o sea, un corte, o sea, nada. Por eso estos embrioncitos han quedado guardados por tanto tiempo. Creo que ya te están recabando ahí. Sí. Angie, yo también te agradezco la entrevista y sobre todo tu facilidad de palabra para que nosotros, que somos gente común, lo entendamos esta ciencia, ¿no? Muchas gracias. Un abrazo enorme y estaremos en contacto para nuevos programas y episodios. Sí, seguimos en contacto y felices fiestas. Que estén bien. Okay, muchas gracias. Bye. Bye.